Buenos días. En el día de hoy presentaremos acerca de la estequiometría calculando volúmenes de gases. Mi grupo conformado por Julio Espinosa, Eric García, Melín Mejía, Abigail Pacheco, Brian Irigoyen, Jeremy Rodríguez, Omar Gutiérrez y mi persona Lisette Abreu. El primer problema nos dice lo siguiente. La oxidación metabólica de la glucosa en el cuerpo humano produce dióxido de carbono y agua, lo que se muestra en la ecuación química balanceada. Un mol de glucosa más 6 moles de oxígeno producen 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. El dióxido de carbono en esta reacción es eliminado por los pulmones como un gas. Y se nos pide calcular el volumen de dióxido de carbono seco producido cuando se consumen 24,5 gramos de glucosa en la reacción a la temperatura corporal, que es de 37 grados Celsius, y a 0,970 atmósferas de presión. Para calcular el volumen del dióxido de carbono, lo primero que debemos hacer es calcular las moles de dióxido de carbono a partir de los gramos de glucosa. Inicialmente tenemos 24,5 gramos de glucosa. Utilizamos la masa molar de la glucosa como factor de conversión, que sería un mol de glucosa. En un mol de glucosa hay 180,0 gramos de glucosa. Y luego utilizamos la siguiente relación estequiométrica, que la encontramos a partir de la ecuación balanceada. Un mol de glucosa produce 6 moles de dióxido de carbono. Aquí se eliminarían los gramos de glucosa, se eliminan los moles de glucosa, y al resolver la operación nos quedaría 0,816 moles de dióxido de carbono. Una vez teniendo los moles de dióxido de carbono, podemos calcular el volumen del dióxido de carbono utilizando la ecuación del gas ideal, que al despejar el volumen nos quedaría que el volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura sobre la presión. O sea que el volumen sería igual a 0,816 moles por la constante R, que es 0,08206 litros atmósfera por mol Kelvin, por 310 Kelvin, sobre la presión, que es igual a 0,970 atmósferas. Aquí se eliminan los moles, se eliminan los Kelvin, se cancelan las atmósferas y nos quedaría que el volumen del dióxido de carbono es igual a 21,4 litros. Problema 2. La ácido de sodio que se usa en las bolsas de aire de automóviles, eh, eh, el impacto de una colisión produce la descomposición de ácido de sodio, como lo muestra la reacción. Ácido de sodio produce sodio más nitrógeno. El nitrógeno molecular producido infla la bolsa que se encuentra entre el conductor y el volante. Calcula el volumen de nitrógeno generado a 21 grados Celsius y 823 milímetros de mercurio por la descomposición de 59 gramos de ácido de sodio. Ok, lo primero que se hace es ajustar la ecuación que nos da al principio, balanceándola. Entonces, en la parte de los reactivos colocamos un coeficiente de 2. En la parte del producto, en el primero, colocamos un coeficiente de 2. Y en el nitrógeno, un coeficiente de 3. Entonces, lo primero que debemos hacer para encontrar el volumen de nitrógeno es transformar los 59 gramos de ácido de sodio que nos da el problema a transformarlos a moles de nitrógeno. Entonces, para esto necesitamos la masa molecular de la ácido de sodio, que es 65 gramos mol. Entonces, 59 gramos de ácido de sodio lo multiplicamos por un mol de ácido de sodio, produce 65 gramos de ese mismo compuesto. Por estequiometría sabemos que 2 moles de ácido de sodio producen 3 moles de nitrógeno. Entonces multiplicamos todo eso y cancelamos los gramos con gramos y los moles con moles y nos queda 1,36 moles de nitrógeno.
A partir de esos moles y a partir de la temperatura y la presión que nos da el problema, procedemos a utilizar la ecuación de los gases ideales reemplazando. Pero primero para esto y para un mejor manejo de la ecuación necesitamos transformar la temperatura de 21 grados Celsius a Kelvin, quedando 294 Kelvin la temperatura y la presión de 823 milímetros de mercurio, sabiendo que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, la presión nos queda 1,08 atmósferas. Entonces, utilizando la ecuación de los gases ideales, que nos dice que presión por volumen es igual a moles por la constante de los gases por la temperatura, podemos despejar que el volumen es los moles por la constante por la temperatura entre la presión. Entonces, procedemos a reemplazar. El volumen es igual a los moles, que sería 1,36 moles de nitrógeno, perdón, por la constante, que sería 0,0821 atmósfera por litros sobre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura, que sería 294 Kelvin. Entre todo eso, entre la presión, que sería 1,08 atmósfera. Hacemos las operaciones, la multiplicación, y dividiéndolo entre la presión nos queda, y cancelando la atmósfera, digo, perdón, si la atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, nos queda como resultado un volumen de 30,4 litros de nitrógeno. Entonces podemos concluir que a partir de 59 gramos de ácido de sodio a 21 grados Celsius y 823 milímetros de mercurio, se producen 30,4 litros de nitrógeno. Eh, en el tercer ejemplo, nos piden calcular el volumen de oxígeno en litros a temperatura y presión constante que se requieren para completar la combustión de 2,65 litros de acetileno a temperatura y presión constante. Como primer paso, colocamos la reacción y procedemos a balancear. Ya una vez balanceada, se ponen los coeficientes estequiométricos para que los reactivos y los productos tengan los mismos modos. En el primero se ponen 2, después 5, 4 y 2. Tenemos el 2 con los 2 carbonos, son 4 en el reactivo. Después vemos en el producto, colocamos el 4 para que haya 4 carbonos. Después se ven los oxígenos, hay 2 en el reactivo y en el producto hay 1. Entonces se coloca un 5 en el reactivo, se multiplica por el 2, entonces son 10. Entonces se coloca un 2 en el producto donde va el agua, que son 2 malos por el dióxido de carbono, que hay 2 por el 4. Entonces hay 8 más los 2 del oxígeno son 10. Ya ahí ya están equilibrados. Y se procede con el oxígeno, con el hidrógeno, digo. En el reactivo hay 2 más el 2 que se puso anteriormente, hay 4. Entonces en los productos hay 2 más el 2 que se colocó anterior, son 4. Entonces ya está balanceado. Siguiente diapositiva. Ya que la temperatura y la presión permanecen constantes, por lo cual lo único que llega a cambiar en este problema serían los moles y el volumen. Por lo tanto, en este problema se podría resolver con la ley de Avogadro de la siguiente forma. El volumen final igual al volumen inicial por las moles finales entre las moles iniciales. Entonces se reemplazan con los datos que nos dio el problema, que el volumen inicial es de 2,65 litros por 5 moles de
de 5 moles de oxígeno entre 2 moles que se tuvieron inicialmente. Igual, esto nos da 6,63 litros de oxígeno. También se podría resolver por medio de estequiometría, de la forma que el 2,6 litros son de el acetileno, que se multiplican por los 5 litros de oxígeno entre los 2 litros de acetileno. Esto nos da 6,63 litros de oxígeno. Bien, el problema 4 nos pide cuántos litros de oxígeno molecular se obtendrán a partir de, no, se obtendrán a 37 grados Celsius y 1520 torr si 2 moles de clorato de potasio se descomponen de acuerdo a la siguiente reacción ajustada. Ya la reacción está balanceada, que dice que 2 moles de clorato de potasio producen 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. Bien, como primer paso convertimos los moles de clorato de potasio a moles de oxígeno usando los coeficientes de la ecuación ajustada, que serían 2 moles de clorato de potasio por 3 moles de oxígeno sobre 2 moles de clorato de potasio y resulta a 3 moles de oxígeno. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, ya teniendo los 3 moles de oxígeno, podemos usar la ecuación de los gases ideales. La de presión por volumen es igual a cantidad de materia por la constante universal de los gases por la temperatura. Para esto transformamos la temperatura y la presión a Kelvin y atmósfera. Y nos queda que 37 grados Celsius serían 310 Kelvin y 1520 torr serían 2 atmósferas. Y ya luego despejamos el volumen y nos queda que 3 moles de oxígeno por la constante de universal de los gases por 310 Kelvin sobre 2 atmósferas darían como resultado 38,18 litros de oxígeno producidos. Gracias.